leyendo un artículo que decía que las congregaciones cristianas después del COVID se están quedando vacías. Que las iglesias gigantescas tienen hoy sus sillas vacías. Y bueno, el analista decía que aquellas cosas que eran como la moda religiosa del momento, ya hoy no convencen. Y tiene razón. Pero creo que el otro factor es que la iglesia está sufriendo de frialdad. Y la frialdad llega por debilidad del ser humano, naturalmente, puede llegar. Pero sobre todo la frialdad llega por falta de madurez. Estaba viendo que una iglesia muy reconocida en los Estados Unidos tiene hoy 52,000 sillas vacías. Hermanos, y si usted mira al lado, aquí no son 52,000, pero sí hay unas cuantas. Y mucho de eso tiene que ver con frialdad. Frialdad de una sociedad que cada día rechaza más a Dios. ¿Por qué se enfría un cristiano? Porque rechaza la palabra de Dios. Por eso aquí insistimos tanto en humillarnos ante Dios y no rechazar la palabra. Porque es que sin darse cuenta uno se enfría cuando rechaza a Dios. Y es muy fácil rechazar a Dios cuando hacemos a un lado su palabra e imponemos nuestro querer. Cuando dejamos de fundamentarnos en la palabra de Dios y empezamos a creer a las experiencias de un líder religioso o incluso a las experiencias nuestras. Mire, hermanos, el fervor de un creyente no tiene que ver con cuánto salta en un culto. Tiene que ver con cuán consistente es, cuánto se mantiene firme en la prueba. Eso sí refleja la madurez. Pero cuando nos duele algo y el primero que paga es Dios, porque entonces ya nos dejamos de congregar, eso refleja inmadurez. Así que hoy vamos a ver la cuarta parte, la última parte de esta serie que llamamos Fundamentos de la Madurez, pero que cada mensaje dominical que hacemos le tenemos un nombre, así que el título para hoy es Los enemigos de la madurez. No los voy a mencionar todos, ni más faltaba, no pretendo, ni siquiera sé cuáles son todos, pero vamos a mencionar algunos. Vamos a remembrar un poco lo que hemos estudiado hasta ahora. Vimos que la madurez refleja el nivel de santidad del creyente. Es decir, cuando alguien madura, es más santo. Y que la madurez provee paz interior. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? ¿Quieren ver un creyente maduro? Tiene paz. Experimenta consuelo en la dificultad. Es decir, tiene paz en su vida diaria, pero cuando está en dificultad, recibe, se muestra consolado. Ese creyente también no trabaja por las pasiones que tanto dividen. Trabaja por la unidad y hace parte de la unidad. Estamos en una época muy caliente en Colombia por las elecciones y vemos a los cristianos soltando pasiones. Eso es pecado, hermanos. No es que sea prohibido hablar del querer de uno, no, eso no es prohibido. Yo me cuido de hacerlo por no ofender a nadie. Yo tengo mis quereres, claro que sí, y procuro ser muy responsable. Y si alguien me escucha hablar muy en privado, yo digo, hace muchos años yo pertenecía a tal credo político, ahora no puedo serlo. ¿Por qué? Por mi conciencia. Porque mi querer en el aspecto electoral tiene que ver con mi conciencia. Y no lo voy a mencionar, ni más faltaba. No lo digo en público porque soy pastor. Ni más faltaba. Solamente que tengo que decir algo y eso sí no lo puedo callar. Es que el cristiano tiene que alejarse de las pasiones. Porque si se acerca a las pasiones, si lo gobiernan las pasiones, ¿sabe qué pasa? Está pecando contra Dios. Porque el que tiene que dirigir mi vida es Dios. Y el Espíritu Santo obra a través de la conciencia. Si mi conciencia se cierra, estoy cerrando las puertas al Señor. ¿Y cómo se purifica mi conciencia? A través de la palabra de Dios. Entonces la persona, el cristiano que es maduro, trabaja por la unidad espiritual. La unidad nunca genera discordia, no debe generar discordia.
¿Y por qué un creyente que es maduro experimenta paz, se consuela y es un factor de unidad? Porque comprende los propósitos de Dios. Hace un rato les decía, lo que está pasando en Medio Oriente no lo vean desde sus pasiones políticas, véanlo desde la palabra de Dios. Y primero ustedes serán consolados. Habrá menos desesperación por lo que está pasando. Pero segundo, habrá entendimiento de por qué las cosas. Lógicamente lo que está pasando nos va a encarecer el petróleo, nos va a encarecer el dólar, nos va a encarecer la vida aquí en Colombia. Pero nosotros somos hijos de Dios y vivimos por la provisión de Dios, no por lo que hagan los gobernantes de la tierra. Amén. Entender que el Señor obra algo bueno en la prueba, eso nos hace sentir gozo. Eso nos hace no trasnocharnos pensando ahora a qué horas caerá una bomba en Colombia. Hermanos, debemos orar. Duele ver las personas desesperadas buscando refugio. También tenemos que reconocer que el mundo ha querido rechazar a Dios adrede. Y el resultado del pecado siempre será la violencia. Siempre será la violencia. Entonces, aquí no culpemos a Dios. Aquí no culpemos a los que se inclinan por el uno o por el otro. Aquí la culpa la tenemos todos los que no hemos hecho lo que Dios ha mandado hacer. Vimos también que la madurez, es decir, la santidad, se alcanza cuando conocemos a Dios. Y que la única forma, fue el tema pasado, la única forma de conocer a Dios es a través de Cristo, de su palabra. No es a través de la experiencia de nadie. Hay experiencias muy bonitas, pero se conoce a Dios a través de su revelación, y Dios se reveló. Su gran revelación fue en la persona de Jesucristo y en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, alcanzamos santidad si conocemos a Dios a través de Cristo, porque lo que conocemos de Dios, lo más perfecto que conocemos de Dios es lo que fue Cristo. Es lo que es Cristo, o lo que fue en persona humana aquí en la tierra. Entonces la única forma de conocer a Dios es escudriñar su palabra. Luego entonces vimos el tema de que la inmadurez, cuando el creyente no es maduro, pone la fe de un creyente en continua amenaza. Es decir, la fe de un creyente está todos los días amenazada. ¿Y cuál es la razón? La falta de madurez del cristiano. Si nosotros fuéramos totalmente maduros, jamás desfalleceríamos ante las dificultades. No estaríamos llorando nunca. Pero somos demasiado frágiles, la fe nos falta y nos ven chillando cada ratico. Pobrecito yo, es que nadie me quiere. ¿Le ha pasado? Puede decirle al que está a su lado, eso es inmadurez. No, no estoy juzgando a nadie. Lo que estoy diciendo es que así somos. ¿Y qué nos toca? Diga conmigo, madurar. Madurar. Si maduráramos no nos quejaríamos nunca de nadie. Los que la pasan quejándose del uno y del otro. Temas calientes en estos días por las elecciones. ¿Qué cosas amenazan la fe de un creyente? ¿Qué cosas amenazan la fe de un creyente por causa de su inmadurez? Filosofías engañosas. Cuando uno cree mentiras. Tradiciones humanas que fueron sutilmente metidas, que no son verdaderas, pero nos las venden como verdad. Por ejemplo, hoy los padres no educan a sus hijos porque la psicología secular los convenció de no educarlos. ¿Y qué estamos viendo? Una sociedad sin responsabilidad. ¿De dónde salió? De nuestra irresponsabilidad. Hoy cuando los padres decimos, es que la juventud de hoy es tal cosa, ¿sabe qué estamos diciendo? Yo no formé esa juventud. Yo no contribuí a formar esa juventud. Se me olvidó corregir, se me olvidó disciplinar, se me olvidó enseñar a trabajar. Por eso hoy la sociedad quiere ser mantenida. Hace unos años, Diego, cuando trabajaba con la alcaldía distrital, me decía, bueno, están destrozando la ciudad porque falta de oportunidad. Dejamos tantos miles de millones para
para el primer empleo, que por falta de acceso a la educación, hay tantos miles de millones para acceso a la educación, ¿qué más quieren? Y yo le contesté, que los mantengan. ¿No fue así, Diego? Yo le contesté que los mantengan. Hoy el mundo quiere que lo mantengan gratis. No quiere trabajar. Y cristiano que piense así es un inmaduro. Quiera Dios que vaya para el cielo. Bueno, que no vamos al cielo por ser perfectos, sino por misericordia de Dios. Pero da demasiados botes en esta tierra el que no madura. Filosofías engañosas, tradiciones humanas, principios falsos que el mundo nos vende. Y todas estas cosas lo que están haciendo es un trabajo. ¿Sabe cuál es el trabajo que hacen estas cosas? Llamar a la humanidad a rechazar a Dios, a no sujetarse a Dios. Si no nos sujetamos a la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y cristiano que no se sujeta a la voluntad de Dios es un cristiano inmaduro. Viene cualquier ola y lo vuelve añicos. Pregunta, ¿queremos vivir así? Cierto que es muy duro vivir así. Es demasiado duro. Sentirse en el hueco es muy duro. Lo mejor de los huecos es salir de ellos. A esos hermanos que hoy están luchando por su trabajo, el hermano Alejandro ya consiguió su trabajito de nuevo. ¡Qué bendición! Ya empezó a trabajar. Bendito sea Dios. La fe nos lleva a esperar tranquilos y la tranquilidad en la espera hace que veamos la bendición. El desierto se acorta en la medida que la fe se fortalece, pero el desierto se alarga cuando la desesperación crece. Acuérdense que la desesperación es el funeral de la fe. También vimos cómo Dios se revela a nosotros en Cristo y resume en Él la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es el reflejo, la imagen viva de Dios. Y a través de Él, de Cristo, Dios cortó por siempre el pecado y el poder del pecado sobre los hijos de Dios. Es decir, el poder del pecado sobre cada uno de nosotros está totalmente cortado. ¿Por qué a veces lo sentimos? Porque nosotros le tendemos la mano al mal y le decimos, venga para acá que lo necesito. Eso es inmadurez. Él cortó por siempre el pecado y el poder que el pecado tenía sobre los hijos de Dios para que ya no sirvamos al pecado. Y Cristo además nos dio su victoria para hacernos vivir en victoria perpetua. Y eso es un hecho real para hoy. Eso no depende de las elecciones de domingo ni de mayo, ni de lo que está pasando en Medio Oriente. Eso depende de Dios. Y como Dios es fiel, entonces ahora depende de mí, de mi fe, de mi madurez. No cesa esto la lucha contra nuestra naturaleza caída, pero sí nos asegura que en la lucha siempre habrá victoria. Es decir, no nos vamos a librar de las dificultades, pero sí vamos a tener siempre victorias en ellas. Eso significa que estamos seguros, que no debe haber temor. La justicia de Cristo nos dio el derecho y el Espíritu Santo lo garantiza. Escúcheme bien, la justicia que obró Cristo nos dio el derecho y el Espíritu Santo lo garantiza. ¿Cuál es el derecho que tenemos y qué es la garantía que nos da el Espíritu Santo? Escúcheme bien, tenemos derecho a toda bendición de Dios. Alguien diga aleluya. Tenemos derecho a toda bendición de Dios. Y también tenemos autoridad sobre toda maldición. Así que si la maldición se le mete al corazón es porque usted lo dejó entrar, porque yo lo dejé entrar. ¿Me hago entender? Porque Cristo conquistó para nosotros esa bendición. La justicia de Cristo nos dio el derecho. Y el Espíritu Santo es el sello de garantía para que ese derecho se haga efecto en nosotros. Así que el plan es que usted no salga de aquí llorando por lo que encuentre cuando llegue a su casa. Tal vez lo que encuentre es duro, pero por encima de esa dificultad que obtiene hay un Dios que todo lo puede y que todo nos lo dio en Cristo. Lo que necesitamos es madurar para ver el resultado de lo que Él tiene para darnos, de lo que Él nos dio en Cristo a nosotros. Termino esa introducción con este texto que ya vimos en Colosenses 2:14, porque estamos viendo el capítulo 2 de Colosenses. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. ¿Para qué la clavó Cristo en la cruz? Para que nunca más se levantara a hacernos daño. A veces los cristianos tenemos la habilidad de resucitarla cuando dejamos que nuestra fe se funda. Es decir, que nuestra fe se debilite. Entonces, el sexto aspecto acerca de la madurez es el sexto tema sobre la madurez: los enemigos de la madurez. Pablo define allí en la última parte de Colosenses 3 enemigos. Y así que vamos a ver esos 3 enemigos. Y el versículo 16 y 17 nos define el primero. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Señor, hemos leído tu palabra y yo te ruego que ahora nos hables, porque necesitamos que tú nos hables o nos hundimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Los gnósticos de aquella época, que ya existían, hoy ya son escasos, pero por ahí andan todavía. Ellos creían que la ley ayudaba a ser más espiritual. Entonces predicaban la circuncisión y otros rudimentos de la ley, como por ejemplo los alimentos, las fiestas, las costumbres, porque para ellos un legalista era una persona de una élite espiritual que ostentaba una madurez superior. Entonces el que podía hacer tal cosa, el que se podía abstener de tal cosa, entonces ese era mejor espiritualmente. Por eso hoy vemos, por ejemplo, que en Irán asesinaron a una mujer porque no se puso el trapo en la cabeza. Ahora, hace tiempo que desafortunadamente también muchas mujeres se quitaron no solamente el trapo, sino que se quitaron la autoridad sobre su cabeza, lo cual es pecado. Pero jamás justifica que masacren a una mujer por quitarse un trapo en la cabeza, hermanos. Hoy existen ideologías en la cristiandad que predican un legalismo religioso que eso aterra, hermanos. El versículo 17 que acabamos de leer aclara que Cristo es superior al legalismo cuando dice eso era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir es Cristo. Ahora le pertenecemos a Cristo. No a una orden, no a una ley, no a una tradición. Le pertenecemos a Cristo. Por eso, nadie los juzgue en comida, en bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y enseguida aclara que los rudimentos de la ley eran sombra de lo que vendría, la revelación más grande de Dios que vino en Cristo. Por eso ya no estamos esclavos a los rudimentos. Dice además que el cuerpo le pertenece a Cristo. Ya, hermano, usted y yo no nos debemos a la ley, nos debemos a Cristo. No nos debemos a las órdenes de los rudimentos de la ley. Hoy le pertenecemos a Cristo. Y en Él, la salvación es por gracia. No es por cumplir rudimentos, es por gracia. Y la santidad es por obra del Espíritu Santo en nosotros. Y no tiene nada que ver con qué como o qué dejo de comer, o qué bebo o qué dejo de beber. Lógicamente la Biblia nos advierte que aunque todo es lícito, no todo conviene. Y eso es madurez también. Pero no se trata de que entonces porque hoy me comí un pedacito más del chicharrón debido, entonces ya me voy al infierno. No, de pronto me voy a ganar 1 kilo más de peso. ¿Refleja necesidad de madurez? Sí. Cuando hablo más de la cuenta del vecino, ¿refleja necesidad de madurez? Sí. Cuando me gasto el dinero más de la cuenta en comprarme un traje muy costoso, ¿eso refleja falta de madurez? Sí, refleja falta de madurez. ¿Me va a mandar al infierno? No, me va a quitar una bendición. A lo mejor si malgasté la plata, al otro día no tengo con qué comprar. ¿Me hago entender? La ley no es mala, la ley es buena.
Pero hoy no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Hoy no nos obliga la ley. Cristo nos redimió de ese lazo de obligación que teníamos. Por eso no juzgamos. Porque si un hermano tiene el defecto de gastar más del dinero de la cuenta que podría gastar, otro tiene el defecto de hablar más del vecino. ¿Por qué no juzgamos? Porque en vez de juzgar a alguien por lo que creo que es su debilidad, debo más bien con él aliarme para que nos ayudemos mutuamente, para que yo le ayude con lo que él necesita y él me ayude con lo que yo necesito. Porque todos tenemos una necesidad. El apóstol Santiago dice que todos ofendemos a Dios. No se trata de hacer las cosas contra la ley, hermanos. Cuando digo que somos libres de la condenación de la ley, no es que ahora corremos a hacer las cosas contra la ley. No, solamente que no somos esclavos de ella. Pablo recrimina: el que se abstiene de algo critica al que no lo hace, y añade: cuando comas o dejes de comer, hazlo para el Señor, que sea entre tú y Dios y no para pretender obligar a los demás a hacerlo. Es más, la Biblia dice que Él nos da todas las cosas para el disfrute. Sí, hermanos, podemos disfrutar muchas cosas que quizás no podíamos disfrutar. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no llames impuro a lo que el Señor ha santificado. No se llame usted impuro, mi hermano. Si Cristo le salvó, Él le santifica. No se llame impuro. A veces nos cuesta levantarnos porque nos miramos a nosotros mismos, nos vemos fracasados en la obediencia con el Señor y entonces creemos que Él nos está mandando al infierno. No digo que Dios se goza cuando usted le falla, pero estoy diciendo que está dispuesto a levantarlo si usted se arrepiente. Algunos mandan guardar el sábado, pero Cristo, el mayor acontecimiento, el más grande acontecimiento en la historia de todo el universo, resucitó el domingo. Así que ese es el día de la victoria de los redimidos, por eso celebramos el domingo y no el sábado. No es la ley, hermanos, es la gracia. Es el día en que Él nos alcanzó y nos salvó. Por eso el domingo hacemos la celebración más grande de todo el universo, y le voy a insistir en una cosa: no falte esa celebración. Mire, no es para ver el lugar lleno, es para que hagamos la diferencia. Es para que no nos falte esa bendición, el compromiso que no podemos cumplir, pero que el Espíritu Santo obre en nosotros. El comprometernos en esa vocación hace que el Espíritu Santo obre en nosotros, y lo que veíamos imposible ahora nos resulta posible. Porque el desierto se extiende cuanto más falle nuestra fe, pero el desierto se acorta en la medida que la fe se forma. Entonces la madurez no se refleja en cuánto salto en el culto, sino en cuánto yo soporto la prueba con gozo. Nuestro Shabbat no es el domingo. No es que cambiamos el Shabbat del sábado para el domingo. No, es que nuestro Shabbat, nuestro descanso, nuestro reposo es todos los días en nuestro espíritu, viviendo en comunión con el Señor. Si no vivimos en comunión con el Señor, estamos pecando. Conocer a Dios, alcanzar la madurez, ascender en la santidad, ese es nuestro día de reposo, hermanos. Crecer como santos. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí en fe. Porque apenas usted salga de aquí, a lo mejor alguien le va a hacer dañar la paz un momento, o le quiere hacer dañar la paz. Tal vez cuando llega a la casa el marido, la esposa, el hijo, la hija, alguien le quiere dañar la paz, el vecino. El perro del vecino fue y le hizo sus necesidades enfrente y el vecino no recogió. Y eso le quiere dañar la paz. Entonces aquí la vivimos en fe. Pero un día será eterno en el cielo. Ese día no habrá perro del vecino. Ese día no habrá basura que nos rieguen enfrente. A veces nos toca levantarnos en la mañana a recoger basura porque nos dejaron un reguero de basura enfrente. Usted no se ha dado cuenta porque cuando llegan ya hemos recogido, hermanos. Pero vivimos, aunque aquí es en fe y aquí no es la plenitud, vivimos anticipos en la tierra de lo que es el cielo. ¿Lo ha experimentado? Cuando se echa la muela a algún plato bien delicioso, ¿no se experimenta algo muy hermoso? ¿No se disfruta? Cuando conocemos algo que no conocemos. Cuando alguien nos sorprende con algo que nos agrada.
¿Cierto que experimentamos anticipos? Esa es la evidencia de que Dios es fiel. No guardamos un día para cumplir la ley, hermanos. No les invitamos a congregarse el domingo solamente para que entonces usted cumpla. No. Es para edificar la fe. Es para que crezcamos en santidad. Como dije, no guardamos un día para cumplir la ley. Nos guardamos en santidad para adorar a Dios. El domingo celebramos esa victoria que nos trajo el Shabbat, el reposo perpetuo del Señor. Claro, algunos quieren guardar todos los días porque no quieren trabajar, y no trabajar es pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: el que no trabaja, que no coma. Las fiestas hebreos, hermanos, las fiestas judías son hermosas, son muy hermosas. Pero hay momentos en que el creyente comienza a celebrar las fiestas y cruza la línea de la religiosidad. Y entra a rescatar estas fiestas no como algo que entraña belleza, de belleza cultural, sino como un fundamento de fe. Y cuando esto se vuelve fe y se vuelve eje central de la religiosidad, esto es pecado. ¿Han visto que ahora mucha gente está atendiendo a las costumbres hebreas? Y es que no, yo guardo el Shabbat porque es que no sé qué no, y es que yo no leo el Nuevo Testamento porque es que eso fue escrito en griego y el idioma original es el hebreo. Eso es religiosidad. Incluso cuando decimos, no, es que allá los de Israel, los judíos, allá son el pueblo escogido. Y entonces, ¿usted qué es, hermano? ¿Usted qué es? Somos el pueblo escogido. Somos el pueblo escogido. ¿Qué le debemos a ellos? La herencia del Mesías. Le debemos muchas cosas, pero somos el pueblo escogido. Esto es pecado, hermanos, pensar así religiosamente de las cosas, porque es reversar la confianza y fe en Cristo para otorgar a las obras personales el poder de la justificación en Dios. De Dios, es decir, pretender ganarnos a Dios con lo que hacemos. Esto no es otra cosa que desechar al Salvador, el cual es el centro de la Escritura. Mire, Dios es el centro de la Escritura. Pero la segunda cosa de la cual habla la Escritura es de las obras de Dios, y la mayor obra de Dios es revelarse en Cristo. La más grande de todas sus obras es revelarse en Cristo. Se hizo hombre para salvarnos estando perdidos. Por eso Cristo es el eje central de la Escritura. La ley, hermanos, fue el instrumento para que el hombre entendiera cuán distante está de Dios. Repito, ¿para qué no fue dada la ley? Para que el hombre entendiera cuán distante está de Dios. Y luego aparece Cristo como el salvavidas a semejante situación. Honrar las fiestas hebreas o las obras personales como columna central de la fe no nos acerca a Cristo, al contrario, nos aleja de Él. Porque pretender hacer algo para ganarnos a Dios es rechazar a Cristo. Es como darle un codazo al Señor y decirle: quítate que yo puedo solo. Cuando se pone la celebración como elemento activo de la salvación, se rechaza al único Salvador. Quiero repetirle esto. Cuando alguien pone una celebración como elemento activo de la salvación, es decir, cuando cree que si hace tal cosa, entonces ya es más salvo que ayer, está rechazando al Salvador. La madurez no se mide por la práctica de tradiciones, sino por el conocimiento de la persona de Dios. Y ya dijimos que eso se traduce en paz de espíritu, sin importar los acontecimientos del momento. Hay algunos que les está quitando la paz lo que va a pasar en 8 días, o lo que va a pasar el 31 de mayo, o el 19 de junio. Bueno, el 21 de junio creo que es. No, hermanos. ¿Sabe qué nos pudiera quitar la paz? Lo único que nos pudiera quitar la paz es saber que Dios nos abandonó. Lo demás no. Muchos se ocupan de encontrar todos los elementos de su ancestro. Entonces, es que yo como que vengo de la tribu de no sé qué. Yo como que soy medio judío, ¿no? Y yo les contesto, por eso es que a veces no solamente es judío, sino judío. Porque los judíos son judíos. Nos ocupamos tanto de buscar ese ancestro, de qué tribu vienen para ubicarse en el mundo.
Y resulta que cuando empezamos a buscar, porque ahorita la internet mentirosa, eso ayuda, ¿no? Terminamos locos porque encontramos un revuelto de apellidos, un revuelto de ancestros, y al fin no sé si tengo más de judío que de indio, que bueno, de lo que sea. Y terminamos locos. Hermanos, debemos preocuparnos de hallar el camino para llegar a Dios, el cual es solo Cristo. No nos preocupemos de dónde venimos, preocupémonos a dónde vamos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Él ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay iraní, hermanos. No hay pobre ni hay rico. Entonces no tener dinero, como dicen algunos pastores, no tener dinero es pecado. Eso es que usted está en pecado. Bueno, el pastor que lo está diciendo también está en pecado por juzgar, porque no se está haciendo ley a sí mismo, se está poniendo en el lugar de Dios. No tener dinero no es estar abandonado de Dios. Muchas veces es el proceso a través del cual Dios nos lleva a Él mismo. Porque hay a quienes Dios no les puede dar dinero. Y no nos avergüence eso. Bueno, nos debe avergonzar el pecado, claro que sí. Pero no nos avergüence saber que tenemos menos dinero que otros. Tal vez otros pueden administrar más. Pero algunos que viven en medio de la tica de sin apenas, administran mucho mejor su vida espiritual que muchos que tienen dinero siendo hijos de Dios. Así que Dios da a cada uno según lo que cada uno puede administrar. Y el que es rico en una cosa es pobre en otra, y el que es pobre en una cosa es rico en otra. Nuestra identidad, hermanos, no está en de dónde vengo, sino quién soy en Cristo. Esa es nuestra verdadera identidad. Él es nuestra verdadera identidad y dignidad. Somos herederos de todas las promesas de Dios. Ya dije que Cristo nos dio el derecho y el Espíritu Santo nos garantiza ese derecho. ¿Derecho a qué? A toda bendición de Dios, pero también autoridad sobre toda maldición. Esta semana una hermana me decía: ¿yo qué hago si es que mi esposo maldice a mi hijo? ¿Yo qué hago? Yo le dije: pues deshaga esa maldición. ¿Cómo? A través de su fe. Sí, es cierto que la esposa le debe sumisión a su esposo, pero si ella tiene un nivel mejor espiritual, ella puede deshacer la maldición de ese esposo. ¿Cómo? Porque la autoridad de Dios es superior a la autoridad del varón. Y quien tiene autoridad de Dios tiene autoridad superior. ¿Me hago entender? Somos herederos de todas las promesas de Dios. No es porque venimos de un pueblo, sino porque somos su pueblo. Amén. No es porque venimos de tal tribu, de tal raza, es porque hoy somos su pueblo. Allí no hay judío, no hay griego, como dije, no hay iraní, no hay colombiano. No hay de un querer político en Colombia ni del otro. ¿Por qué no menospreciamos tanto si todos la hemos embarrado? Si estuviéramos allá donde está nuestro gobernante hoy, haríamos como él. Y tal vez cosas peores. Solo Dios sabe hasta dónde llega la pasión de un ser humano por ambición de poder y de dinero. No rechazamos a los judíos, hermanos, no. Nos aferramos a la verdadera simiente gloriosa. ¿Sabe cuál es la verdadera simiente? El unigénito Hijo de Dios. El que tiene los mismos genes de Dios. Este es Jesucristo. Ocúpese de trabajar para que esos genes estén en usted. Para que no rechace la palabra de Dios, porque si rechaza la palabra de Dios, va a sufrir. Los hijos de Dios no dependemos de quién nos va a gobernar. Dependemos de quién nos gobierna ya. Estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo de la madurez? La religiosidad. Y hay que matarla. Porque la religiosidad, el religioso se para en la puerta y decide quién entra o quién no entra a la iglesia. Lógicamente no es normal que el pecado se pase tranquilo por aquí como si nada. Eso no es normal. Pero no hay ninguna persona en el universo que sea rechazada si se humilla a Cristo. Puede ser el peor de todos los asesinos, pero si se humilla, es bendito, es santo
y va al cielo. Así que usted no está perdido. Usted tiene a Cristo que le está llamando a salvar, a salvarlo, a levantarlo, a no dejarlo hundir. Nuestras hermanas viajan esta semana para Venezuela. Yo les decía esta mañana, ¿y qué hacemos para que no se vayan? Pero lógicamente entendemos, tienen familia allá, quieren ir. Hace parte de su debilidad querer estar con personas que aman, ¿cierto? Eso no es matar la fe. Pero cuando estemos en el cielo no va a ser necesario separarnos, porque allí tendremos la plenitud de la gracia, la bendición, el derecho que nos dio Cristo, derecho a toda bendición de Dios, y el sello que nos dio el Espíritu Santo, que nunca nos va a faltar esa bendición, que si alguien no está cosechando hoy es porque está rechazando la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Oremos un momento. Póngase de pie un momento y oramos. Nos quedan 2 enemigos más de la madurez. Eso va a ser la próxima sesión. No se la pierda. Si hoy el Señor le habló, no se pierda la otra sesión. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Por favor, levante su mano. Si usted hoy siente que no tiene al Señor en su corazón, se siente perdido, se siente desesperado, se siente hundido, no tenga miedo, levante su mano. Para todo el que se humilla hay misericordia. Cierre sus ojos conmigo y diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra que me aclara tus planes, que me enseña cómo Cristo ganó para mí lo que el diablo me quitó y que yo no pude recuperar. Señor, gracias por tu bendición. Gracias por tu misericordia. Gracias por tanta gracia y por tanta paciencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, recíbeme y hazme un mejor hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga, hermanos.